El día de hoy creo que hay que hablar de renta fija, renta variable, entendiendo que hay un universo muy grande de activos a los cuales invertir tu lana. Pero hoy en específico, renta fija, renta variable y qué porcentajes meterle a este portafolio de inversión. ¿Te parece? Me parece perfecto. Nos encanta hablar de escalas de grises. Creo que si hay un lugar donde hay grises es en el mercado financiero. Pero empecemos por el blanco y el negro. Juegue. Venga. Mi querido Vico. Takis, ¿Cómo estás? ¿bien tú, güey? Muy bien, mi hermano. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? He tenido en estas semanas muchísimas conversaciones y muchísimas preguntas del tema que vamos a hablar el día de hoy. Así es que... Me puedo imaginar por dónde va, porque la gente está preocupada por la inflación, ¿no? O sea, inflación, ¿qué voy a hacer con mi lana? Así es que quiero tenerle en la cabeza cómo plasmarlo fácil. Mira, yo creo que hay que entender que hay detrás de estos fenómenos, detrás de la inflación, detrás del crecimiento, detrás de muchas cosas que de repente vimos en las noticias, en las explicaciones un poco más elevadas, ¿cómo aterrizas eso en una decisión muy sencilla que es dónde pongo mi lana, ¿no? Y si puedo poner a trabajar mi lana por mí, en lugar de tenerla en una cuenta de banco, en el colchón, en algo medio ocioso, ¿no? ¿Dónde le puedo exprimir más? ¿Dónde le puedo sacar más jugo? ¿No? Si yo te pregunto ahorita, Vic, te cae una lana, ¿en qué dos activos le metes? ¿Qué harías? Pues yo creo que esto es como una metáfora muy sencilla de meter los pies en el agua, ¿no? Es dar el primer paso en la playa y mojarte la punta de los pies. Y en la primera parte donde te tienes que mojar es en entender la diferencia en estos dos mundos que viven en los mercados financieros, renta fija, renta variable, ¿no? Me estás hablando en chino ya. Renta fija y renta variable. ¿Qué es la renta fija, Vic? Desde un punto de vista de los 33,000 pies de altura, aterrizándolo lo mayor posible. ¿Qué es la renta fija? ¿Cómo la ves tú? Y vemos si coincidimos y yo te doy los ejemplos que yo tengo en la cabeza. Claro. Hablábamos justo antes de empezar a hablar de quizás una palabra que nos puede ayudar más que renta es rendimiento, ¿no? Como que de repente es un pochismo ahí que le llamamos renta fija, ¿no? ¿Y a qué se refiere el rendimiento? A que tú tienes garantizada una tasa de interés, es decir, un monto sobre el cual vas a ganarle a tu dinero si lo dejas el tiempo que dura ese instrumento financiero, ¿no? Es decir, el día de hoy yo tengo mis 10,000 pesos, lo meto a este instrumento cualquiera que sea y al finalizar el plazo que yo determine voy a tener esos 10,000 más un cachito más. Exactamente. ¿De acuerdo? Y ese cachito es el rendimiento que está fijo, ¿no? Okay. Por eso le llamamos renta fija. Okay. Ahora, ese cachito se determina por... Que está fija desde un inicio. Exacto. O sea, hoy, de aquí a un año, yo hoy ya voy a saber cuánto al final de ese año, esa parte fija es cuánto voy a obtener yo, ¿no? Sí, y la parte curiosa está en el precio, ¿no? Okay. Porque lo que tú compras, cuando compras un bono, es el derecho a recibir un valor, que típicamente es 100, ¿no? O 10,000 o 100. Lo haces múltiplos de 10 para que tenga sentido. Cuando venza el plazo de este bono que está atrás del instrumento, ¿no? Entonces tú compras un bono a un año, ¿no? Pongamos en un plazo muy sencillo. Yo compro hoy un bono que me lo van a pagar dentro de un año exactamente. Y en un año me van a dar 100 pesos, ¿no? Pero hoy lo compro a un precio menor. Hoy lo compro a 90, lo compro a 95, lo compro a 89. De tal manera que cuando me den mi 100, se materialice ese rendimiento. Ahora ya estás hablando de bonos y a lo mejor ya estamos hablando de esa tercera fase que yo quiero hablar dentro de la renta fija. Pero sí un aspecto muy terrenal. Tú eres mi amigo y yo necesito una lana y voy y te digo, oye Vic, préstame una lana, préstame 10,000 pesos. En el momento que tú y yo acordamos que yo te presto esos 10,000 pesos, claramente me vas a exigir un premio por ese préstamo que me estás haciendo. ¿De acuerdo? El préstamo si es un 10%, vamos a decirlo, 10% de 10,000 son 1,000, ¿no? Entonces, al finalizar el plazo que tú y yo acordemos, esos 1,000 pesos son los que yo te voy a tener que regresar a ti de manera fija. 1,000 pesos, que desde el inicio que tú me das 10,000, tú ya sabes que esos 1,000 pesos tú los vas a tener de regreso. Bueno, tus 10,000 pesos y los 1,000 pesos de rendimiento. ¿De ahí viene el término renta fija? Sí, viene de ahí porque el monto extra que vas a recibir sobre lo que inviertes ya está determinado por la estructura, por la manera en que estás acordando ese intercambio. Okay. Al final de cuentas hay dos cosas que ocurren aquí, ¿no? Hay una parte que presta y una que recibe el préstamo, ¿no? O si quieres verlo así, una parte que financia y una que recibe el financiamiento. Y lo que media detrás de eso es que el
tiempo tiene valor. Es decir, que tú te esperes, que tú te aguantes, tiene valor, ¿no? Tú que me lo estés prestando a mí, tú bien me lo pudiste haber dado a mí o se lo pudiste haber dado a alguien más para obtener cierto rendimiento. Exactamente. Entonces, por ende, me lo tienes que cobrar. Correcto. Yo te lo tengo que cobrar y tú me lo tienes que pagar. Y lo que hacemos es acordar un equilibrio. ¿Ok? Y ese equilibrio, si lo quieres ver como otra vez como una metáfora, es el valor del dinero en el tiempo que tú y yo acordamos. ¿Cuánto vale el tiempo que tienes que esperar de aquí a un año, tú y yo? ¿No? Y entonces nos ponemos de acuerdo y acordamos una tasa. Y esa tasa de interés se queda de alguna manera escrita en piedra si nos esperamos todo el periodo de vencimiento de ese intercambio. Ahora, si lo llevas un poquito un nivel más arriba, como todo esto es en una escala de grises justamente, ¿no? Vamos subiendo. Y el momento que tú llegas, de la misma manera que vimos entre personas, llegaste entre empresas, pues también existe el concepto del gobierno, ¿no? Correcto. Que es el papá de todos prácticamente. Sí. Aquí es donde esta renta fija cuadra, ¿no? Desde mi punto de vista, cuando nosotros hablamos de instrumentos del gobierno que te dan una tasa de interés, la gente como que no sabe cómo funcionan o qué es, pero es exactamente lo mismo. En los mismos ejemplos que estábamos hablando a nivel persona y a nivel empresa, ¿cómo funciona el gobierno? ¿Por qué el gobierno debería de querer mi dinero? O sea, de alguna u otra manera parece un poco absurdo, ¿no? Pues el gobierno es todopoderoso y tiene dinero por doquier. ¿Por qué habría de querer mi dinero? ¿Cómo funciona esta relación de préstamo y prestamista? Fíjate que me voy a ir tantito a lo teórico, nada más para que entendamos, pero a nivel macroeconómico en un país, el gobierno lleva una atención especial porque es un agente o una manera en que piensas de manera abstracta cómo opera la economía, que tiene un poder de decisión tan grande que influye casi de la misma manera en la que influyen las empresas como conjunto o los hogares como conjunto, ¿no? Entonces, pero el gobierno es un agente centralizado que toma decisiones de este tipo, como endeudarse. Y entonces su impacto en la manera en que se mueven los flujos de bienes, de servicios, los precios en la economía es muy fuerte. Un gobierno tiene ingresos, pero también tiene gastos, ¿no? En México cada año se negocia el famoso paquete económico, ¿no? Desde septiembre, y el gobierno presenta un plan frente a la Cámara de Diputados y frente al Senado y se vota, etcétera. Lo que hace es decirme, quiero gastar tanto y mis fuentes de ingreso son las siguientes, ¿no? Recibo petróleo, recibo impuestos, recibo derechos. ¿Cuánto me falta, no? Y ese cachito que te falta, vas y te volteas con el mercado, te volteas con las familias, te volteas con las empresas y les pides prestado. Entonces, esa es la deuda del gobierno. De alguna u otra manera, el gobierno tiene la misma economía que tú y yo tenemos en nuestras casas. Pero a nivel grandote. A nivel grande. A nivel macro, ¿no? Yo recibo de sueldo 10, tengo gastos por 12, que ya de por sí está mal porque me estoy endeudando, pero eso es lo que le está pasando de hecho al gobierno. Entonces, recibo 10, gasto en mi casa 12, y esos 2 pesos que yo tengo que financiar porque mi sueldo no me alcanza, ese es el que yo como en este caso como persona, voy a ir a pedirte prestado a ti, Víctor, ¿no? O al banco o a alguien más. O a alguien más. Entonces, en el momento que yo lo estoy llevando al gobierno, lo que tú me estás diciendo es que el gobierno tiene ingresos. Claramente es uno de los impuestos que tú y yo estamos pagando mes a mes. Correcto. La venta de petróleo, por ejemplo, ¿no? Sí. Le cae dinero de esa venta de petróleo que tenemos, y muchos otros para dejarlo más sencillo. Sí. Tiene 10 de ingresos de la misma manera. Pero por el otro lado tiene necesidades de gasto, como me lo estás explicando. Tiene que meter escuelas, tiene que poner hospitales, tiene que pavimentar carreteras, tiene que hacer absolutamente todo. Desafortunadamente esos 10 que tiene de ingreso muchas veces no son 10 de gasto, ¿no? Son mucho más. En México hay déficit, ¿no es cierto? Casi todos los años. Sí. Ok, perfecto. Entonces, de esos 10 aplica que a lo mejor tiene que gastar 15, vamos Correcto. a decirlo. Vamos a decirlo así. Entonces, esos 5, Que le ya faltan. quitamos las 2 partes de la ecuación de abajo, esos 5 van a ir, lo que tú me estás diciendo es, van a pedirle prestado, pues, a la gente, ¿no? A otros agentes que hay en la economía, Ok. que pueden ser las empresas, Ajá. gente como tú y como yo, o empresas o gente que vive en otros países. En otros países incluso. Incluso. Quiere decir que hay gente que gustoso le presta al gobierno de México. Correcto. Pero no por buenas gentes. No por buena Así gente. como tú a mí no vas a prestar por buena gente nada más. Es porque va a haber un premio de por medio. Correcto. ¿De El acuerdo? valor del dinero en el tiempo. Ok. Entonces, llegando a esto, si yo voy con el gobierno yo ya sé que necesita pedir prestado como contraprestación a ese dinero. Yo le voy a hacer ese dinero. ¿Qué me da el gobierno? Una tasa de interés. Una tasa de interés. Un rendimiento. Un rendimiento.
Pero yo tengo algo físicamente, voy a una ventanilla ahí, le pido algo al gobierno, ¿cómo funciona? En la tesorería hace 100 años sí ibas a una ventanilla, ¿no? El Salón de la Tesorería es muy famoso porque todas las mañanas se organiza una conferencia en México. Y ahí habla el presidente. En ese salón es el Salón de la Tesorería. No me digas. Donde se hace la mañanera, ¿ese era el Salón de la Tesorería? Ese es el Salón de la Tesorería. Okay. Se sigue llamando el Salón de la Tesorería, pero tiene unas ventanitas. Cuando ves la perspectiva de la conferencia mañanera, donde se sienta toda la prensa, ves como unas ventanitas en los costados. Esas eran las ventanitas de la Tesorería. Ahí llegabas y te daban un título de deuda, ¿no? Donde decía que el gobierno te iba a pagar el valor nominal de ese bono y ahí te sellaban y todo, ¿no? ¿Y tú ahí le dabas la lana al gobierno? Ahí le dabas la lana. A billetazos. O sea, llegabas, entregabas el billetazo y el gobierno te daba un papel. Exacto. Ese papel que te da es el famoso bono. Es el bono. O el mejor conocido como el CETE. Un tipo de bono es el CETE, el más famoso. Okay. Es un certificado de la tesorería. Okay. Es un certificado que te emite la tesorería de la Federación, del gobierno federal, de que te va a pagar ese dinero en X periodo de tiempo. Entonces, hoy por hoy, obviamente, medios digitales, en un banco, en una casa de bolsa, en diferentes plataformas, ese Salón de la Tesorería ya solo se dedica a la mañanera y todo lo trasladamos a este rollo digital y obviamente moderno. Pero en estricto sentido sigue siendo lo mismo. Es, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, el gobierno va a recibir ese dinero, va a ir a poner un hospital, etcétera, etcétera. Y yo me voy a mi casa con un papel. Hoy por hoy, ya físicamente, obviamente, no me voy por un papel. Ya lo veo en un estado de cuenta de mi banco o de mi casa de bolsa. De tu aplicación, lo que quieras. Lo que tú quieras. Y entonces ahí me va a decir exactamente que yo pagué 9 pesos y que me van a regresar 10 pesos al final de un año, por decir algo. Ese peso, esa es la renta fija. Ese es lo que está fijo si te lo quedas todo el periodo del contrato que estás adquiriendo implícitamente cuando consigues ese certificado. ¿Ok? Entonces, punto número 1, listo, renta fija. Esa es la renta fija. El complejo concepto de renta fija, que no es tan complejo, es este. ¿Sí entendieron? ¿O no entendieron? Nos vamos entonces a esa pregunta inicial. ¿Dónde invierto mi dinero? La primera pregunta es, en un cacho lo vas a meter en esta renta fija. Correcto. ¿De acuerdo? La parte que tienes más segura. Y el otro cacho, a lo mejor tienes o puedes agarrar un poco de más riesgo, porque hoy por hoy, sabes, hablábamos de que este rendimiento no trae riesgo, que te va a pagar un precio determinado. Dices, oye, pues entonces, ¿por qué los famosos mercados financieros se mueven? Porque existe esta otra parte que vamos a platicar, que en este caso es el mercado de capitales, el mercado de la renta variable. Correcto. ¿No? Y cuando hablas del mercado de la renta variable, pues lo más común es obviamente hablar de acciones de empresas, ¿no? Acciones de empresas. Apple, Amazon, las famosas empresas, las famosas acciones de Telmex que todo el mundo tenía guardadas en el cajón, ¿no? Desde ese entonces. Sí. Eso es el mercado de renta variable, ¿correcto? Correcto. ¿Y cuál es el propósito del mercado de renta variable? Dado que ahorita ya vimos el primero, que es el mercado de renta fija, y acabamos concentrándonos en el gobierno. El gobierno utiliza este mercado para financiarse, ¿no? Correcto. Las empresas también necesitan dinero para financiar, ¿no? Porque si una empresa X quiere poner una planta en el Bajío, pues no forzosamente va a agarrar de su caja y lo va a meter. A lo mejor va a ir a pedirte dinero a ti, ¿no? Sí. O va a ir a pedirle dinero a otros... a otros agentes en la economía. Agentes, ese es un término muy economista tuyo, pero sí, a otros agentes, y entonces se va a financiar. Correcto. Perfecto. Entonces, entendiendo que de una manera digital en mi banco, en mi casa de bolsa o donde tú quieras, yo puedo decidir si compro deuda del gobierno, deuda de una empresa o acciones de una empresa, y que cada uno tiene rendimientos distintos, o mejor dicho, expectativas de rendimientos distintos. Así es como yo puedo hacer ya un portafolio de inversión. Sí. Es más sencillo de lo que uno parece, ¿no? Yo tengo esta renta fija o esta renta variable, y la clave sería qué porcentaje meto en esta renta fija y qué porcentaje meto en esta renta variable. Totalmente. Sí, si retomamos la analogía otra vez, abro mi portafolio físico, ¿no? Y tienes dinero, ¿no? ¿Y cómo lo metes? ¿A dónde lo metes? Es la idea de los porcentajes, ¿no? Y puedes partir de un punto de quiebre muy sencillo, que es el 50-50, cuando estás parado más o menos en una edad de los 45-50 años, ¿no? Por ahí hay una regla que tiene que ver muy directamente con la edad, que creo que ahorita tú la puedes explicar mejor que yo, pero esa idea de qué tanto te alejas con respecto a ese punto de 50 años hacia los 20 o qué tanto te acercas hacia los 70, eso determina de alguna manera una reglita muy sencilla, como así de regla de dedo,
para ver cuánto le metes a la parte de renta variable, a las acciones, y cuánto a la renta fija en los bonos. Entonces, para que no nos compliquemos, 100, vamos a agarrar 100 como número y le restas tu edad. Es decir, tengo 30 años por decir algo. 100 menos 30 son 70. El 70%, mételo a renta variable, acciones que tienen riesgo, pero si pasa algo vas a subir. Y el 30% restante a esa renta fija. Y por el contrario, alguien que ya está llegando a sus 80 años, pues ese 100 menos 80, 20% restante. Ese 20% restante es lo que tú le vas a meter a la renta variable. Si se cae, dentro de tu portafolio el 20% pesa poco. No es una regla, no es una ley, puede ser incluso polémico. Es una famosa regla de dedo. Totalmente. O sea, al final aquí hay factores económicos que están detrás, ¿no? Y con esto yo te cerraría. La renta fija es un elemento que siempre va a estar más relacionado con la manera en que se mueve la inflación y cómo reacciona el Banco Central, en este caso el Banco de México, para controlar ese efecto. Y la renta variable, que es el rendimiento de las empresas, la manera en que se comportan, está más ligada al comportamiento de los mercados, de la economía en general, ¿no? Entonces, en este balance de diferentes cosas que se mueven, tú tienes una opción, tú tienes un portafolio que vas a abrir y una capacidad de meter tu dinero, ¿no? Dependiendo de cómo se mueven esos instrumentos y en la manera en que te vayas sofisticando como inversionista, que vayas aprendiendo, cometiendo errores, perdiendo un poquito de lana acá, arriesgándote, vas descubriendo cómo esos factores inciden sobre la decisión que tomas. Entonces vuelvo a lo mismo, no es blanco ni es negro. Es gris. Hay una escala de grises. Es totalmente. Muchas gracias, Vico. Gracias a ti por la invitación. Encantado.